Buenos días. Después de esta primera mesa de género y políticas de vivienda tan intensa y en la que hemos aprendido y empezamos a notar tantas cosas, a trabajar y a mejorar, tengo el placer de presentar y de moderar la segunda mesa, cuyo título o cuyo marco de trabajo y de análisis son las políticas de vivienda para combatir la exclusión residencial específica de mujeres. Porque la exclusión social, económica y residencial efectivamente tiene rostro de mujer. Estamos a puertas del mes de marzo, donde no tendremos manifestaciones masivas, pero sí debemos seguir reivindicando el empleo digno y la vivienda digna, porque empleo y vivienda, vivienda y empleo, son un binomio que se ha erigido como pilar fundamental para la dignidad de las personas, para sentirnos incluidas en la sociedad en la que nacemos, crecemos, vivimos, sufrimos violencias y morimos. Pero no cualquier empleo ni cualquier vivienda, han de ser empleos dignos y viviendas dignas, pues si no se nos abre el pozo sin fondo de la exclusión. Los estudios, las estadísticas nos fotografían la realidad, una realidad que, como ya ha sido comentada en las ponencias anteriores, nos recuerda y nos impele a las instituciones públicas, a los gestores públicos del bien común, que nuestras políticas públicas deben llevarse a cabo, analizarse, elaborarse y aprobarse, garantizando la perspectiva, o desde la perspectiva de género, mejor dicho, para garantizar el acceso a una vivienda digna. Solo desde esa perspectiva de género podremos hacer que todas estemos incluidas y le arranquemos la máscara a la exclusión residencial. Y para poder hacer este tipo de políticas públicas con perspectiva de género para excluir la exclusión residencial, enmarcándola en nuestras políticas competenciales que asisten a esta Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda, tenemos a 4 mujeres grandes expertas en estos temas, grandes expertas de las cuales vamos a aprender sin duda mucho en estas jornadas y en esta mesa. Os voy a presentar a las 4 ponentes. En primer lugar, Maria Such Palomares, moltes gràcies, directora general del Institut Valencià de les Dones, Lleida Valenciana, por estar así. Muchas gracias, Maria Such, directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, Generalitat Valenciana. Nos va a hablar, el tema que va a tratar ella va a ser viviendas y mujeres víctimas de violencia de género. Maria Such es licenciada en Ciencias Políticas y Administración y de la Administración. Es licenciada además en Derecho, tiene un máster de abogacía, ha ejercido como abogada durante bastante tiempo, fue diputada en el Congreso de los Diputados de diciembre de 2015 hasta julio de 2016 y ha tenido muchas acciones políticas y muchas acciones públicas en materia de vivienda, mujer, sobre todo violencia de género y el seguimiento a ese grupo de mujeres que necesitan del apoyo de sus instituciones. Junto a Maria Such contamos para hablarnos de infravivienda, etnia y género a Pastora Filigrana. Pastora Filigrana es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogada especialista en Derecho Laboral y Sindical y en Derecho de Extranjería. Forma parte del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, así como de la Red Antidiscriminatoria Gitana. Espacios donde milita por la defensa de los derechos humanos y contra la violencia policial y la represión. Ha escrito El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, donde reflexiona sobre las alternativas al sistema capitalista, partiendo de las aportaciones del pueblo gitano, del feminismo y del sindicalismo. Porque si antes decía que la exclusión social, económica y residencial tiene rostro de mujer, además tiene un rostro de mujer étnica, minorizada y, por tanto, vendrán, seguro que vendrán muy bien el apoyar y el escucharte. Pastora, gracias por estar aquí, gracias por tu militancia. Para hablarnos de vivienda y feminización de la tercera edad, ¿qué hacemos con las mujeres cuando son mayores? Lo acabamos de ver en la mesa anterior. Pensamos siempre en las mujeres activas, pero llega un momento en que las mujeres, cuando
llegan a una determinada edad necesitan más apoyo. Para todo ello nos va a hablar Elena del Barrio, licenciada en Sociología y máster en Gerontología Social. Actualmente está realizando la tesis sobre amigabilidad, bienestar subjetivo y ciudadanía activa en la vejez. Qué grande el envejecimiento activo para estas mujeres, para este grupo de personas. Actualmente trabaja en Fundación Matia Instituto, desarrollando proyectos relacionados con ese envejecimiento activo, las condiciones de vida, el entorno de las políticas públicas y trabajando en proyectos Age Friendly Cities and Communities. Ha sido la investigadora principal de los estudios de condiciones de vida de las personas mayores en Euskadi en el 2010, 2014 y 2020 y coordina el proyecto Euskadi Amigable desde 2012. Una de las últimas investigaciones en las que ha participado es un estudio cuantitativo sobre la inclusión social de las personas de 60 y más años en Guipúzcoa. Bienvenida, Elena. Y por último, pero no por ello menos importante, vivienda, familias monoparentales, dice el título, infancia y pobreza energética. Gabriela Jorquero. Gabriela Jorquero actualmente es consejera técnica en la Oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, licenciada en Trabajo Social, especialista en Pobreza y Exclusión Social. Tiene una gran experiencia en intervención social en contextos de exclusión en España y Chile. Es autora de diversos artículos e informes en el ámbito de políticas sociales, pobreza y la exclusión y derechos económicos, sociales y culturales. Tiene un diploma de estudios avanzados en Sociología, Políticas Públicas y Exclusión. Es especialista en investigación social aplicada y análisis de datos por el CIS. Ha participado en más de 20 investigaciones en los últimos años en temas relacionados a la intervención social, la pobreza y la exclusión social y las políticas públicas. Durante 8 años trabajó para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado español. Estuvo 2 años en el equipo de sensibilización y políticas de Save the Children. Gracias a todas vosotras y yo estoy aquí dispuesta a aprender mucho de todas y a tomar muy buena nota para poder gestionar públicamente esas políticas tan necesarias desde la perspectiva de género. Cuando quieras, María, tu turno. En primer lugar, muchísimas gracias. Gracias, Pura. Gracias por la invitación a esta jornada, ¿no? pues tan necesaria y sobre todo para abordar un tema que tanto nos preocupa como es la alternativa habitacional y residencial para las víctimas de violencia de género. Es un placer que seas tú, además, la que modere esta parte, o por lo menos esta parte de la ponencia, porque con tus anteriores responsabilidades y la actual, pues hemos trabajado conjuntamente en el desarrollo y actualización del convenio, que luego pasaré a hablar, y que en todo caso creo que podría ser una persona adecuada para poder responder a las preguntas de las personas que participan hoy también de esta jornada. Bueno, digo que me parece interesante porque vivimos en un momento además complicado de la situación COVID, que también ha afectado mucho al ámbito de la vivienda, ¿no? Y de género, y sobre todo a las mujeres víctimas de violencia de género. Nosotros teníamos claro que una de las políticas del Botanic era esta, una apuesta para garantizar una alternativa habitacional y residencial a las mujeres víctimas de violencia de género, y yo creo que en estos ya 6 años de gobierno del Botanic, lo que hemos intentado es restablecer y aumentar el sistema de recursos residenciales para las víctimas de violencia de género. Con mucho esfuerzo, pero haciendo lo posible para poder garantizar plazas residenciales a las víctimas, ¿no? Y ahora me centraré. De hecho, en esta segunda legislatura, uno de los acuerdos del Pacto del Botanic que se ha resuelto con la aprobación y renovación del último convenio con el EVA y con el Instituto Valenciano de las Mujeres, era asegurar y garantizar que el 10% de las plazas de vivienda pública estuviesen destinadas a víctimas de violencia de género. Y esto, ¿por qué se produce? No solo por la necesidad, sino también porque todavía faltaba una pata para desarrollar, ¿no? Como son las viviendas para una vida independiente de las mujeres, ¿no? Para aquellas mujeres que salen de un ámbito residencial y de protección,
que puedan garantizar, podamos garantizar que puedan continuar con su vida de una manera totalmente independiente con sus hijos e hijos que tienen a cargo. De hecho, algunas de las políticas que hemos estado trabajando en todos estos años ha sido pues, incrementar la red de recursos residenciales. Sabéis que la Generalitat cuenta con centros de atención ambulatoria para víctimas de violencia de género. De hecho, pasamos de tener 4 centros mujer de atención a víctimas de violencia de género actualmente a tener 9 centros de atención ambulatoria y para este 2021 contaremos con 12 centros repartidos por todo el territorio, tanto en las zonas de la costa como también en las zonas del interior y rural de la Comunidad Valenciana. Claro, la puesta en disposición de más recursos de atención a víctimas de violencia de género lo que produce es que afloran situaciones donde antes no se disponía de ningún recurso o de equipos profesionales donde las mujeres podían acudir. Y esto lo hemos visto muy reflejado en las áreas y en las zonas del interior y rurales de la Comunidad Valenciana. De hecho, respecto del año pasado, se ha aumentado el número de atenciones a víctimas de violencia de género un 200% en las zonas del interior y rural de la Comunidad Valenciana gracias a la puesta en disposición de estos recursos. Esto supone aflorar nuevas situaciones de violencia de género con diferentes problemáticas y situaciones que abordar, ¿no? Respetando también sus tiempos. Pero una de las demandas y una de las solicitudes más concurrentes a las profesionales que trabajan en materia de violencia de género es saber qué pasará si ellas deciden dar el paso de denunciar, de romper con la dependencia emocional, de romper con la relación sentimental y, por ejemplo, qué alternativas, entre ellas también residenciales, tienen, ¿no? Porque una de las cuestiones del sistema de protección que tenemos, ¿no?, es que garantizar el anonimato de las viviendas, de los recursos residenciales, en el caso de que ellas se encuentren en una situación de desprotección o de riesgo. Esto ha supuesto que nosotros además tengamos que trabajar en incrementar los recursos de ámbito residencial para víctimas de violencia de género y también para sus hijos e hijas. Contamos con centros de emergencia, contamos con centros de recuperación integral para víctimas y contamos también con viviendas tuteladas, ¿no? Y lo que intentábamos culminar con este convenio con el EVA era justamente poder dar el salto a otra tipología de recursos que no tienen por qué tener no tiene que ser un recurso de protección específico con profesionales que trabajan para la salida de la situación de violencia de género, la empleabilidad o la intervención psicosocial, sino que sean un recurso que garantice totalmente su independencia. En este sentido, nosotros aumentamos los recursos residenciales para la protección de las víctimas. De 189 plazas que teníamos para violencia de género pasamos a 304 y seguimos trabajando en incrementar estos recursos, que muchos de ellos son gestiones integrales, pero también viviendas que gestionan entidades sin ánimo de lucro. Y luego trabajamos en garantizar esa alternativa habitacional de la que decíamos. No solo a través del convenio con el EVA, sino también incluso con ayudas propias de la Generalitat al alquiler, ¿no? De hecho, también desde vivienda se ha aumentado de manera considerable la partida presupuestaria para ayudas al alquiler de viviendas, especialmente en colectivos vulnerables como pueden ser las víctimas de violencia de género. Algún dato así para que nos hagamos una idea de que estamos hablando comparativamente en 2016, si no me equivoco, y para eso está para corregirme, había un presupuesto de 256.000 euros y se dieron 161 ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y en 2019 ya duplicaron y se duplicó el número de ayudas y solicitudes a mujeres llegando a 360. Además, desde el Instituto Valenciano de las Mujeres también identificamos una problemática
que tratábamos de resolver también con unos fondos de emergencia que teníamos a disposición de víctimas de violencia de género, que estaban destinados a necesidades básicas, a ayudar económicamente para la movilidad, para el transporte, pero también para el alojamiento, porque uno de los problemas que se encontraban las mujeres es la falta de disposición de capital para poder hacer frente a la entrada de una vivienda, como puede ser la fianza en el ámbito del alquiler. Por tanto, nosotros también, respecto de este fondo de emergencias, pasamos en 2015 de tener 76 beneficiarias solo, con 73.000 euros, a aumentar este fondo de emergencia hasta 1 millón de euros, y el año pasado se destinaron 306.000 euros en concepto de ayudas de alojamiento para las mujeres víctimas de violencia de género. Esto ampliando los conceptos, como digo, a fianzas. No es nuevo y en estas mesas se habrá hablado de la dificultad de las personas de poder acceder a una vivienda digna, y esto además se ha agravado en una situación de pandemia de COVID como la que hemos vivido, ¿no? Si nosotras hacíamos referencia a los recursos residenciales para mujeres víctimas de violencia de género que necesitan de una especial protección, durante el periodo más duro de esta pandemia, que fue durante el periodo de confinamiento, tuvimos que adaptarnos totalmente a la nueva demanda que había. De hecho, incrementamos 50 plazas más en recursos residenciales porque los perfiles de las mujeres ya no solo eran de víctimas de violencia de género, sino de especial vulnerabilidad por situaciones de exclusión social, ¿no? Entonces vimos como una situación de emergencia social como la que estábamos viviendo necesitaba una respuesta también por parte de la Administración para cubrir las necesidades más básicas y elementales de los colectivos más vulnerables, como eran las mujeres en situación de exclusión. No es nuevo, como digo, que la vivienda sea ahora mismo una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo de las personas, pero que además comporta una dificultad al acceso a ella, tanto para la compra como para el propio alquiler. Tenemos el colectivo de gente joven que les cuesta o tienen dificultades para la emancipación, y es a partir de los 32 años, pero también de las personas con trabajos precarizados que tienen que destinar, y en mayor parte de sus ingresos, más de un 30% de su salario destinado a la vivienda. Esto, pongámonos en contexto, si ya le sumamos el hecho de la dificultad de adquisición de las mujeres por la desigualdad económica, y ahora que hemos acabado el día 22, se celebró el Día de la Igualdad Salarial, imaginaros también la situación y las dificultades de las propias mujeres con trabajos más precarizados, con desigualdad retributiva, que se acogen más a contratos parciales. 1 de cada 2 contratos tienen carácter parcial a las mujeres, o incluso las reducciones de jornadas, lo que supone una disminución de su propio disposición de capital. Pues imaginaros además añadirle la otra segunda vulnerabilidad, como ser víctimas de violencia de género, con la problemática y la dificultad que todo ello supone, ¿no? Esta doble dificultad, con la falta de ahorros previos, con cargas familiares, porque la mayoría de ellas tienen a sus hijos y a hijas a cargo, y con la dificultad de disposición de vivienda, hace necesario que desde las administraciones públicas hagamos una política activa para poder facilitar el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género tanto a los recursos de ámbito residencial por necesidad de protección, pero sobre todo que garantizar también que puedan dar el salto a la independencia también económica, garantizándoles una vivienda que pueda garantizarles esta emancipación y esta independencia. Como muy bien dices, hay que hacer esas políticas activas para garantizar esa independencia. Gracias por conseguir una síntesis tan ajustada a todo lo que se está haciendo desde la Generalitat, desde el Botànic 2, porque efectivamente es mucho el trabajo que en poco tiempo estamos haciendo.
y había que ajustar mucho. Gracias. Damos paso sin más a Pastora Filigrana, que nos va a dar una perspectiva añadida allá de por sí esa discriminación de la mujer por el hecho de ser mujer. Pastora, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Perfecto, se te oye perfectamente. Adelante. Hola, buenos días a todas. Contenta de haber sacado el ratito para poder estar aquí con vosotras esta mañana. Bueno, la verdad que el título de la parte que me tocaba a mí, que era esta cuestión de la vivienda como un derecho social y el acceso limitado que se puede tener dependiendo de la condición racial o étnica, es una cuestión que da para tesis doctoral, ¿no? Porque podríamos analizar un montón de realidades a partir de este criterio. Yo me voy a ajustar al tiempo para dar algunas pinceladas y algunas ideas. Me voy a intentar detener en cuestiones que quizás se hablan menos, ¿no? de todo lo que podríamos sacar de este título, y voy a intentar ajustarme al tiempo de los 10 minutos. No obstante, como creo que la cuestión, como digo, es prolija, después en el debate o en los turnos de palabra, pues lo que esté dentro de mi conocimiento lo expongo un poco más amplio. Creo que para entender la dificultad del acceso a la vivienda o como un derecho social más que sufren determinadas mujeres por su condición de origen o étnica o racial, hay que entender cómo funciona esta desigualdad económica dependiendo del origen, el género y la condición étnica o racial, ¿no? Cómo se entrecruzan todos estos dispositivos a partir de los que se genera la desigualdad. Para mí era necesario, antes de entrar en las cuestiones más concretas, hacer este mini marco teórico para podernos entender, para exponer el problema en su profundidad, en su radicalidad de raíz, y poder abordarlo con soluciones ir tejiendo esas soluciones, que creo que es el objetivo de una mesa como esta, que con tanto compromiso político, humano y social habéis propuesto, ¿no? Efectivamente, vivimos en un orden económico y social que otorga los derechos o los bienes básicos para la vida de manera desigual. La vivienda, como uno de estos bienes básicos para sostener la vida, también está repartida, digamos, o el acceso se realiza de manera desigual. Esta desigualdad a nivel mundial, porque vivimos en un sistema globalizado, es algo que no solamente ocurre dentro del Estado español, sino que esta misma dinámica de desigualdad en el acceso a los bienes lo podemos ver a escala mundial, es una de las cuestiones que tiene la globalización o el neoliberalismo económico. Esta desigual reparto se hace en base a unos criterios. Yo suelo utilizar la frase de que los derechos están repartidos según el cuerpo y el territorio que se habita, ¿no? Esto de habitar el cuerpo, pues lo que sabemos es que a nivel mundial esta desigualdad salarial también, que hacía referencia María en su intervención de antes, es diferente para hombres y mujeres. El precio del trabajo de las mujeres, por tanto su salario, es menor que el de los hombres y por tanto su capacidad de adquirir los bienes básicos para la vida, como la vivienda, es desigual. Pero también hay que hablar de otro matiz, y aquí ya me bajo al objeto de mi charla. Estos cuerpos que se habitan y que sirven de criterio para este reparto desigual también tienen que ver con lo racial, con lo étnico, ¿no? No es lo mismo habitar un cuerpo blanco que un cuerpo racializado, lo que venimos llamando racializado. La riqueza a escala mundial también está repartida de manera desigual, teniendo un criterio racial o étnico. No es casual que las personas más pobres sean mujeres, y dentro del colectivo de mujeres, las mujeres no blancas. El otro criterio de reparto es el territorio que se habita, ¿no? El cuerpo y el territorio. Tampoco es casual que la riqueza esté repartida de manera desigual a escala mundial y que sean los países o los territorios no occidentales, lo que podemos llamar la periferia, el subglobal o menos políticamente correcto, el tercer mundo, son donde la pobreza es más aguda y el acceso a los bienes básicos para la vida es más agudo. Así que si tenemos que mirar a la gente más pobre y a la gente que tiene menos derecho a los bienes básicos, como la vivienda, tenemos que mirar a las mujeres y tenemos que mirar a las mujeres no blancas y sobre todo tenemos que mirar a las mujeres que no habitan Occidente. Gracias por la paciencia de haberme permitido este mini marco teórico para abordar la cuestión. Claro, yo decía, bueno, ¿qué hablo? ¿De gitanas? ¿Hablo de mujeres migrantes? ¿Cómo lo meto en 10 minutos? Era complicado. Y quizás la parte de la población gitana tenemos otros muchos foros
bueno, no muchos, pero sí existen otros foros y otros espacios, incluso institucionalmente, que se tienen en cuenta. No obstante, me parecería una traición no mencionarlo, aunque digo que los minutos que me restan los voy a dedicar sobre todo a la situación de las mujeres migrantes y las mujeres migrantes que están en una situación de mayor precariedad, que desde mi perspectiva es en el sector de los cuidados y en el sector del campo, ¿no? Que es donde todo este trabajo precario que hablaba María se concentra, y hablar de trabajo precario es hablar de feminización del trabajo y es hablar de racialización del trabajo. Entonces, el sector de los cuidados y el sector del campo van a ser, y además lo que conozco, lo que trabajo de primera mano, es en lo que me voy a centrar, aunque voy a mencionar la población gitana porque me parecería una traición no mencionarlo. Existen pocos estudios de población gitana y de vivienda. El último, para quien tenga interés, es de 2015, es de la Fundación Secretariado Gitano y ya tiene unos años, sobre todo porque también es difícil este tipo de estudios porque el criterio étnico no es un medidor. No hay un censo étnico, aquí hay un gran debate si esto es algo afortunado o no es afortunado, hay quien tiene más reticencia porque unos censos a través de la cuestión étnica sería peligroso, sobre todo en un marco donde la ultraderecha está en ascenso y donde los discursos de negación de los derechos universales, de la negación de la universalidad de los derechos humanos cada vez está más en auge, lamentablemente, pues somos muy reticentes a estos censos por cuestiones étnicas. También, por otro lado, a la hora de intervención en las políticas públicas, bueno, como es lo que se propone en esta mesa, se hace necesario tener algunos datos numéricos. Yo invito a que se vea este informe, donde hay datos importantes, sobre todo el número de infravivienda que aún habita la población gitana, el número de vivienda protegida que aún habita la población gitana, los datos de ratio del número de personas por vivienda, que son más de 4 y pico de personas por vivienda, que también son datos interesantes, y sobre todo el entrecruzamiento, que aquí es donde está todavía algo más interesante, que cuando hablamos de población gitana, en los escalones más bajos de precariedad habitacional está la población gitana migrante. Aquí es donde voy a hacer este entrecruzamiento para hablar de la segunda parte. Es decir, la infravivienda que aún existe, los poblados chabolistas que aún existen en las grandes ciudades, ¿no? Y la población gitana que habita aquí es una población gitana autóctona, pero también cada vez más, ¿no? Hay población gitana migrante, sobre todo de los países de la llamada Europa del Este, ¿no? Aquí vemos cómo, antes cuando hablaba de esta jerarquía según el cuerpo y el territorio que se habita, cuanto más nos alejamos del patrón varón, blanco y occidental, cuanto más lejos estamos de ese patrón ideal que reparte los derechos y los bienes en el mundo, mayor situación de precariedad nos encontramos, ¿no? Entonces, frente al gitano o la gitana autóctona, todavía hay un escalón de más subhumanidad, digamos, que es el gitano o la gitana migrante. Y que hay un proceso donde los gitanos y las gitanas autóctonas tienen mayor facilidad, si es que pudiéramos hablar de facilidad, de salir de estas infraviviendas, del llamado gueto o de la situación de chabolismo, y van ocupando estos espacios la población gitana migrante. Esta pincelada, si después en el debate podemos hacer más, voy a centrarme ahora en la población migrante como tal y sobre todo en las mujeres migrantes. La situación de las trabajadoras del hogar daría para una charla, sobre todo la situación de las trabajadoras migrantes internas, en régimen interno, donde sus viviendas son las viviendas del empleador y la empleadora. Ahí yo creo que solo lo voy a nombrar, porque creo, Pura, que quedaría para mucho debate, ¿no? Como el acceso a la vivienda a través del trabajo y las situaciones, sobre todo el límite tan poco visible que hay entre el trabajo y la vida privada, y todo se funde, ¿no? Y dónde acaba el trabajo, dónde empieza la vida, la conciliación familiar, con todo repartido con el criterio de la vivienda que se habita. Esto invito a que hagamos algún día una reflexión más profunda, y me voy a centrar en lo último, que es la situación de las trabajadoras migrantes que trabajan en el campo, las jornaleras y los jornaleros, ¿no? En estos últimos días hemos visto algunas noticias de incendios en los asentamientos chabolistas, tanto en Níjar, Almería, como en Huelva. Yo conozco de primera mano sobre todo la situación de la Fresa de Huelva, donde viven muchísimas mujeres. Sabemos que hay un contingente que viene cada año de mujeres marroquíes, jornaleras marroquíes,
que en torno a unas 15.000 mujeres son lo que están viniendo en los últimos años, y que estas mujeres cuando vienen habitan las fincas donde mismamente trabajan, ¿no? Y vemos que una gran vulneración de los derechos que relatan estas mujeres, tanto derechos sociales como derechos sexuales, están muy ligados a la situación de invisibilidad que les da habitar dentro de las fincas, ¿no? de propiedad de la propia patronal, que ellas demandan que vulnera sus derechos. Tenemos que saber que estas mujeres son escogidas, y así legalmente, esto que voy a decir, con un perfil que deben de ser madre, esposa o divorciada o viudas en su país de origen, que tengan un vínculo familiar fuerte, se escogen solo que sean mujeres. Creo que esto es un ejemplo muy claro de cómo se abarata el precio de la fuerza de trabajo dependiendo del cuerpo que se habita. Las mujeres y las mujeres migrantes que habitan Marruecos son las más baratas, o las que la patronal piensa que van a ser las más sumisas, que van a trabajar más por menos en unas condiciones muy duras como es el trabajo en el campo. Entonces, estas mujeres, su situación en el acceso a los derechos está muy mediada por la vivienda en el espacio que habita. Todas las denuncias que recopilamos durante años es la precariedad de estas viviendas. Conseguimos algunas veces que la Inspección de Trabajo lo ponga sobre el papel. Aún así, la invisibilidad que da esta situación, posiblemente muy parecida a las trabajadoras internas, no nos permite poderlo denunciar, ponerlo a acreditar con pruebas, ¿no? Lo que estamos reivindicando es visibilidad, luz y taquígrafo, inspecciones de trabajo que nos dejen entrar a las ONG, a los abogados, a las abogadas en esta realidad. Pero todavía un escalón más abajo, pura, de esta situación, y voy a intentar ir concluyendo, es la de las trabajadoras que viven en los asentamientos chabolistas que habitan los jornaleros y las jornaleras. Estos asentamientos chabolistas ya no son las fincas, ya no son personas que trabajan con contrato de trabajo, sino que son personas que, nómadas, porque yo creo que la agricultura española se basa en gran parte en el nomadismo. Hay una población sin techo que se mueve durante todo el año en las diferentes campañas agrícolas, desde Lleida, La Naranja en vuestra comunidad, Almería, que tiene una producción estable también, los invernaderos, los famosos plásticos, la fresa de Huelva, que requiere entre 80.000 y 100.000 trabajadoras y trabajadores en los meses de primavera. Hay un circuito circular, digamos, de personas que va con la casa a cuesta, ¿no? A estas personas, las administraciones, bueno, la patronal está obligada en la mayoría de los convenios a dotarlas de vivienda, pero no se cumple o se incumple de manera reiterativa, y la opción que le quedan a estos trabajadores y trabajadoras, no estamos hablando de gente sin hogar, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que producen mucha riqueza en un sector tan importante en la economía española como es la agricultura. Ya sabemos que somos la huerta de Europa, ¿no? Lo llaman así. Sobre todo a toda la parte del Levante y Andalucía, que vosotras estáis en esto, ¿no? Entonces, el asentamiento chabolista es lo que queda como alternativa habitacional para estas personas. El asentamiento chabolista no tiene agua, no tiene luz, son viviendas precarias, de autoconstrucción. Algunos son estables durante todo el año, sobre todo en la parte de Almería, también en Huelva. Otros, pues, crecen y nacen dependiendo de la estación donde hay más personas. En su inmensa mayoría, estos asentamientos están habitados por varones, pero cada vez es más creciente la población de mujeres migrantes que habitan en estos asentamientos, todavía con una situación más extrema de vulnerabilidad. También menores, cada vez es más común, sobre todo en los asentamientos que se mantienen durante todo el año, ¿no? Sabemos que muchas de estas mujeres, porque trabajamos directamente, son mujeres marroquíes que vinieron en el contingente de Huelva, para las fresas, y se quedan en nuestro país y se quedan pues trabajando en la agricultura y son itinerantes. Aún en un escalón más allá de invisibilidad, y sí que nos cuesta mucho abordar, la situación de las mujeres migrantes subsaharianas. Vienen muchos varones subsaharianos, pero también hay mujeres subsaharianas, hay mujeres nigerianas, en una situación de mucha invisibilidad, muchas abocadas a la prostitución, que habitan estos asentamientos chabolistas, ¿no? Yo quería aprovechar esta voz y este compromiso que vosotros teníais de ponernos voz y hablar de vivienda, etnicidad, racialización, para hablar de estos temas que no están abordados, que no hay políticas públicas, ni siquiera podemos poner datos encima de la mesa, pero que es una realidad que vemos, ¿no? Solo hay que pasearse por Almería o por Huelva o otros territorios y ver que alrededor de todas estas explotaciones agrícolas proliferan estas infraviviendas, y ver que hay personas que viven allí, y ver que hay mujeres que viven allí en esta situación. Ojalá pudiera traer aquí
datos, ojalá pudiera traer reivindicaciones concretas, pero es que estamos todavía en un paso previo que es pongamos luz a esta realidad para poderla abordar. Voy a callarme, no sé si he cumplido el tiempo, no obstante, como vamos a estar aquí un ratito y vamos a debatir y vamos a preguntar, por aquí ando para lo que queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastora, por poner esa luz, como tú muy bien dices, para poder después tener estudios efectivamente en esa invisibilidad del sinogarismo o del chabolismo que perpetúa a la mujer aún más, a las racializadas, a esas circunstancias tan extremas de vida y, por tanto, con tanta pérdida de derechos inviolables, con los derechos humanos y su propia vida. Así que muchas gracias, porque estamos en el camino, estamos poniendo, creo que con esta mesa, y gracias a a las intervenciones de todas las compañeras, pero las tuyas específicamente, estamos poniendo luz a esas mujeres que quedan por debajo de otras, muchas mujeres que estamos viendo ya algunos estudios, y tenemos que empezar por ahí, con lo cual, como tú muy bien decías, esto da para una tesis, pero podemos empezar con alguna jornada monográfica sobre todos estos temas, a la que te seguro que, si lo tienen a bien, te emplazaremos y vamos a seguir aprovechando tus conocimientos y tus estudios. Elena del Barrio, como he comentado antes, nos va a hablar de vivienda y feminización de la tercera edad, otro gran sector de mujeres que, pasada su vida productiva, por decirlo de alguna manera, y su vida activa, pasan también a la invisibilidad más absoluta. Cuando quieras, Elena. Muchas gracias, Pura. Justo has terminado diciendo, ¿no?, que, como decía la compañera, ¿no?, que estos temas dan para una tesis. Yo quiero aprovechar para decir que el tema de la vivienda y la vejez también da para tesis, y enseñar aquí la tesis de una compañera muy querida, Irene Lebrusian, ¿no?, que ha hecho este trabajo súper interesante y que recomiendo a todo el mundo que la lea, y que me dio también la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Yo sí que me he preparado un PPT porque sí que quería compartir datos. Yo soy socióloga y entonces sí que he trabajado en diferentes investigaciones que ya has comentado, Pura, y sí que quería comentar un poco datos para ver el contexto, ¿no?, de estas mujeres mayores, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, a ver si lo hago bien. Monitor principal, aquí compartir. Vamos a ver, esperad un segundo, a ver si... ¿Lo estáis viendo? Sí, lo vemos. Perfecto. Vale, perfecto. Pues empiezo por aquí. A ver, esto aquí. Vale. En primer lugar, esto de la feminización de la vejez, ¿no? Os pongo una primera pirámide de población. En esto del envejecimiento siempre estamos con pirámides, ¿no? ¿Veis esta pirámide de población que nada tiene que ver con las pirámides clásicas, que siempre tienen esta forma de pirámide? Porque lo que aquí podéis ver es una pirámide de diferencia de población entre hombres y mujeres. Esta es una pirámide del País Vasco, pero es una cosa, una tendencia y una característica a nivel mundial, y es esta de la feminización de la vejez. Como podéis ver, esto es una pirámide en la que se han restado el número de mujeres con el de hombres, ¿no? Veis en gris a los hombres y en amarillo a las mujeres. Lo que veis es que nacen más hombres que mujeres, veis la edad en la columna vertical, nacen más niños que niñas, pero a mediana edad el número de mujeres empieza a ser mayor al de hombres. Y cuando veis en lo que se llama, pues, en la vejez, ¿no?, en esta tercera o cuarta edad, el número de mujeres frente al de hombres es, ya veis que un dato bastante considerable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, siempre hay que tener el punto de mira de que hablamos de mujeres mayores, ¿vale? O sea que eso muchas veces se nos pasa por alto, incluso a las personas que trabajamos en esto, ¿no? Muchas veces se habla de personas mayores, se habla de persona mayor. No, estamos hablando principalmente de mujeres mayores, ¿no? Bueno, algunas de las causas, ¿no?, de por qué hay más mujeres en la vejez que hombres, pues están asociadas con una mayor mortalidad masculina, el aumento de la esperanza de vida de las mujeres y demás, ¿no? Por ejemplo, algunos datos en el País Vasco, para que sepáis, por ejemplo, entre la población de 65 y más, el 42% son hombres y el 58% son mujeres.
Entre las personas octogenarias, ¿qué pasa? El 35% son hombres, cada vez van teniendo más peso las mujeres, y el 65% son mujeres. En la población centenaria, porque ya empezamos a tener cada vez más personas que incluso superan los 100 años, pues tenemos un 87% que son mujeres frente a un 13% que son hombres, ¿no? Algunas características también de la situación en la que se encuentran estas mujeres, ¿no? Y que es importante saber para el contexto, ¿no? El estado civil. ¿Qué destaca en la situación de las mujeres mayores? Sobre todo os he cogido datos de mujeres de 80 y más años, ¿vale? Porque creo que es importante ahí ver la diferencia, ¿no? En las mujeres mayores de 80 y más años, como veis, el porcentaje más elevado de personas se sitúa en ese estado civil de estar viudas, ¿no? De viudedad, ¿no? En este caso también está asociado pues, a esa mayor esperanza de vida. Por otro lado, también está asociado a que tradicionalmente las mujeres se casan con una edad menor, con una pareja que tiene más años que ella, entonces el hombre suele morir antes, encima las mujeres vivimos más. Un experto en gerontología muchas veces en sus conferencias recomienda, ¿no?, que las mujeres tengamos parejas jóvenes porque vivimos más, y entonces para vivir en la vejez aquellas mujeres pues heterosexuales en este sentido, ¿no?, que queramos seguir viviendo en pareja en etapas, en edades avanzadas, ¿no? Lo mejor es tener parejas jóvenes porque las mujeres vivimos más, pero no en mejor estado de salud, que eso también lo vamos a ver, ¿no? El tipo de hogar, o sea, la forma de convivencia también identificada es los hogares unipersonales, ¿vale? Cada vez esta tendencia de hogares unipersonales es también una tendencia a nivel internacional. Sobre todo la caracterizan pues estas mujeres que en muchos casos se quedan viudas, ¿no? Está todo esto asociado. Pero una cosa que hay que decir, esto de la vida en solitario, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, en los medios y tal, se está hablando mucho de la soledad de las personas mayores. Vivir en solitario no tiene nada que ver con sentirse solo, ¿vale? O sola. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Vivir en solitario es una tendencia que cada vez hay más personas mayores que viven solas, y en este caso es el resultado de un mejor estado de salud, una independencia económica y un deseo de mantener estilos de vida independientes. Hubo una época en la que muchas personas, cuando se quedaban viudos o viudas, pasaban a volver a reagruparse en la casa familiar del hijo o de la hija, ¿no? Normalmente de la hija, ya lo sabemos, ¿no? Esto está ya casi en extinción, ha dejado de pasar, ¿no? Ahora las personas lo que prefieren es seguir manteniéndose en su propio hogar, aún en soledad o viviendo en solitario, mejor dicho, y con incluso posibles situaciones y riesgo, ¿no? Pues fragilidad, de dependencia y demás, ¿no? Pero es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, algunas otras cosas respecto al nivel educativo que siempre impacta, ¿no? También en la parte más económica, ¿no? Pues las mujeres más mayores tienen menos estudios, ¿no? En el caso comparado con los hombres, pero yo aquí traigo también los datos en positivo, ¿no? Las nuevas generaciones, esto parece que se está igualando el nivel educativo entre hombres y mujeres, incluso en generaciones más jóvenes de mayores, pues esto ya se ve que se va hacia una igualdad en este sentido, ¿no? En relación con la actividad, cuando se habla de personas mayores, siempre se incluye esta categoría de actividades domésticas porque se ve que hay un porcentaje normalmente de mujeres, ¿no?, que efectivamente no se ubican en ninguna de las categorías clásicas del mercado de trabajo, ¿no? Aquí lo que se destaca, por supuesto, es que hay muchas personas jubiladas o recibiendo una pensión, pero en el caso de las mujeres también hay un porcentaje, un 20%, que están en esa situación de realizar actividades domésticas que en realidad no tienen ese reconocimiento para tener una pensión y demás, pero bueno, ¿no?, que es importante también destacar que en la evolución también se está viendo como en las generaciones actuales de mujeres mayores, no de edades avanzadas, como son estas de 80 y más años, pues eso también se está reduciendo, ¿no?
Y entonces cada vez hay más gente que va a recibir pues este tipo de pensión, esta jubilación y demás, ¿vale? Bueno, otra característica muy importante, el tema del estado de salud. Aunque el estado de salud, como veis, más de la mitad de la población, de tanto hombres como de mujeres, se encuentra en un estado de salud percibido bueno, como podéis ver, sí que hay un porcentaje más elevado siempre de mujeres en un estado de salud o en una percepción de estado de salud malo o regular. Bueno, en este caso malo, ¿no? Esto también está muy asociado a este tema de la necesidad de ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. Pongo todo esto en contexto porque es muy importante todos estos datos para ver cómo tiene que ser una vivienda para cumplir o cubrir las necesidades de estas mujeres mayores, ¿no? Son mujeres que pueden tener peor estado de salud y necesidad de ayuda, ¿no? En el caso de mujeres de 80 y más años, casi la mitad tiene alguna necesidad para realizar las actividades de la vida diaria, ¿vale? Con lo cual, esto es importante. En torno a vivienda y, bueno, y el entorno, ¿no? Algunos datos que tenemos, ¿no? Yo creo que como punto de partida hay que hablar, ¿no? Que en el ámbito del envejecimiento o de las personas mayores es muy importante esto de la vinculación emocional. Estas personas mayores, he puesto esta cita, ¿no? Normalmente residen durante una parte muy significativa de sus vidas en un vecindario concreto, en un hogar concreto, lo que conlleva a una fuerte inversión emocional, tanto en su hogar como en su comunidad y alrededores, ¿no? Esto es también una característica muy propia del envejecimiento y en torno a la vivienda y la vejez, hay que tener en consideración que la importancia de la vivienda según aumenta la edad, aumenta esa importancia de alguna manera, ¿ya? ¿No? Porque en la vejez, cuando las personas se desvinculan del mercado laboral, ¿no? Bueno, ahora en la situación en la que estamos, muchas personas estamos trabajando desde nuestras casas, ¿no? Pero lo normal es desplazarte a tu lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con las personas más mayores? Que una vez desvinculadas del ámbito del mercado más laboral, la vivienda es una parte fundamental de su día a día, de su cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la dimensión más material, pues la vivienda cumple, pues, por supuesto, un conjunto de funciones económicas que están muy vinculadas, además, a la propiedad, al detentar en propiedad esta vivienda, ¿no? Pero también es muy importante las características que pueden tener pues más de accesibilidad, porque se puede convertir en un entorno facilitador o obstaculizador de las funciones de la vida diaria, ¿no? Pero no hay que dejar la importancia, o sea, hay que tener muy claro que la importancia de las viviendas para las personas mayores no solo descansa en lo material, sino en lo social, porque es un lugar de referencia para las relaciones con otras personas, y en el ámbito simbólico o psicológico, como son temas del significado del hogar y el apego, ¿no? Que muchos estudios ya evidencian cómo eso aumenta con la edad, ¿no? Algunos datos importantes. Casi la mayoría de las personas mayores tienen una vivienda en propiedad. Creo que esto es importante saberlo. Creo que esto está cambiando. Las diferentes generaciones y las generaciones más jóvenes está cambiando. Pero bueno, hemos tenido mucha cultura de la compra en propiedad, ¿no? Y las personas mayores pues detentan esta vivienda en propiedad en casi la mayoría, en un 95% de los casos, las mujeres mayores. Llevan una media de 45 años viviendo en el mismo barrio. Estos son datos de mujeres de 80 y más años en el País Vasco. Y la mayoría, también un 75% de los casos, prefiere seguir viviendo en su casa aún en situación de necesidad de ayuda, aún en situación de dependencia. Creo que también todas estas preferencias, todas estas cosas hay que saberlas a la hora de planificar y de ver qué políticas tienen que hacer en torno a la vivienda con estas características, ¿no? En la parte de material, pues bueno, ¿qué problemas se pueden encontrar? Pues los problemas de accesibilidad, ¿no? Que hay diferentes tanto en el interior de la vivienda como en el acceso del edificio. Los más importantes, por lo menos en el País Vasco, ya están más enfocados al tema del acceso del edificio, el ascensor y demás. En el ámbito de los equipamientos, yo creo que lo que más puede destacar, porque es una cosa que más afecta, es el tema de tener bañera o tener plato de ducha. La bañera es también uno de los equipamientos, ¿no?, que provocan
posibles caídas, riesgos y demás. Entonces es uno de los equipamientos que normalmente cuando se hacen obras de adaptación y accesibilidad hay que cubrir, ¿no? Y es cierto que existe mucho porcentaje de población y de mujeres mayores que todavía siguen disponiendo pues, de esas bañeras y no tanto de esos platos de duchas. El tema de los sistemas de calefacción también es muy importante. Aquí no he puesto los datos de hombres, pero las mujeres sobresalen en el equipamiento, en detentar la bañera y tener otros sistemas de calor. Y en estos otros sistemas de calor nos encontramos con las estufas y demás, que sabemos todos los riesgos que conllevan estos otros sistemas para calentar la casa. Otro aspecto muy importante ya en el ámbito social es la distancia a la que vive el hijo o hija más cercano. Nosotros en nuestro estudio siempre metemos este indicador porque es verdad que seguramente pasa con bastante frecuencia, ¿no? En el País Vasco, el 67% de las mujeres de 80 y más años tiene a sus hijos a menos de 5 kilómetros de distancia. Y esto pasa en el País Vasco, pero pasa en muchos otros sitios, ¿no? También puede estar cambiando esto, ¿no? Porque cada vez hay más hijos que viven en otros países, que se tienen que, bueno, esto también está relacionado con el tema del mercado laboral y demás, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestra cultura las familias intentan vivir en casas diferentes y las personas mayores prefieren vivir en una casa independiente, pero siempre con cercanía de los hijos. Muchas veces incluso los hijos o hijas nos podemos comprar o alquilar una casa cerca de nuestros padres porque nos apoyan en el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante, ¿no? Es un valor al que le dan mucha importancia, esa distancia, ¿no? En el ámbito de la vivienda más simbólica, por ejemplo, se utilizan diferentes medidas, ¿no? Como esta del significado del hogar, que he incluido yo aquí, que utilizamos en un estudio hace ya unos cuantos años, ¿no? ¿Y qué significa tu hogar para ti, ¿no? En las mujeres mayores, ¿no? Aquí la primera categoría de respuesta es este sitio donde poder relajarme, ¿no? Que eso está más vinculado tiene un contenido teórico más vinculado a lo emocional, ¿no? Pero el resto de categorías, conocer mi casa como la palma de mi mano, sentirme segura, conocer los alrededores, vivir en un lugar cómodo, poder hacer y deshacer a mi antojo, la mayoría del resto de categorías están asociadas al ámbito de la autonomía, el poder hacer lo que yo quiero, ¿no? El sentirme autónoma, ¿no? Luego hay categorías que están vinculadas al ámbito social y al ámbito físico. Lo que hemos visto es que en las mujeres mayores lo que se da más importancia de significado del hogar son el ámbito más de autonomía, perdonad, por un lado, ¿no? El primero es el de la autonomía, lo que significa el hogar para ti. En segundo lugar es lo social. En tercer lugar es lo físico. Y en cuarto lugar lo emocional. Aunque he querido destacar que el primer ítem es este de poder relajarme, que está más vinculado a lo emocional, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el ámbito del entorno, o sea, no quiero dejar de hablar de algunos datos de vivienda, pero también de algunos datos del entorno, porque también si la vivienda es de importancia capital, ¿no? Para las personas mayores el entorno no lo es menos, ¿no? Se ha llegado a afirmar, hay muchos estudios que hablan, ¿no? De cómo el alrededor de la vivienda también es muy o casi más importante que la casa en la que viven, ¿no? Y cómo los vecindarios pueden convertirse en algo más que una fuente de seguridad y acceso a recursos en el ámbito como más material, en la base de una red social de apoyo y cuidado, ¿no? Que es la parte más social, y una fuente de, por supuesto, de identidad, ¿no? Que esto se ha visto que es también más importante entre las personas mayores y las más jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Que la reducción del tejido social asociado a las pérdidas, por ejemplo, las familiares, de amistad y demás, ¿no? Cuando las personas tienen más edad y demás, tienen esta consecución de pérdidas en su círculo social, y la disminución de la movilidad, ¿no? También asociada a la salud, la dependencia y demás, suponen que el contexto del vecindario tenga mucha relevancia, gane relevancia entre las personas de más edad, ¿no? Vale.
En este sentido, algunos problemas del entorno físico, ¿no? Pues más de pues ausencia de zonas verdes, pero bueno, lo que principalmente destaca en problemas del entorno cercano en las mujeres mayores están relacionados con problemas de accesibilidad, ya veis, mal estado de las aceras y calles y demás, y también en lo que destacan frente a hombres son el tema de seguridad, ¿no? Yo creo que eso en todas las edades, pero en las mujeres mayores destaca mucho, ¿no? Pues la sensación o la percepción de mayor inseguridad, ¿no? Que son temas importantes dentro del entorno físico que hay que abordar, ¿no? En el ámbito del entorno social y del vecindario, os he querido traer aquí algunos datos de una última encuesta que hicimos en Guipúzcoa, esta de exclusión social, que nos ha dado unos datos y unos resultados muy interesantes en torno a esto, el apoyo vecinal, ¿no? El porcentaje de personas que siente que puede pedir ayuda de sus vecinos es casi 80% entre las mujeres mayores, y hemos visto cómo esta vinculación en el barrio además aumenta según aumenta la edad, ¿no? También aumenta el número de años vivido, ¿no? Eso está todo en relación, ¿no? Pero esa vinculación con el barrio en el estudio de exclusión nos ha dado este resultado tan interesante, ¿no? Que es que las personas, o sea, que el vecindario y esta vinculación y sentimiento de pertenencia, que es una diapositiva que tengo detrás, el sentido de pertenencia al barrio puede ser es un aspecto protector contra el riesgo de exclusión social en edades avanzadas, y que es una cosa que, en contraposición con otros grupos de edades, las personas mayores, sin embargo, tienen mayores porcentajes o están más cercanas a tener ese sentido de pertenencia al barrio, tienen ese sentido de pertenencia al barrio más elevado que otras edades, ¿no? Porque lo que hemos visto en este estudio de exclusión es que las personas más jóvenes y los hombres, como no podría ser de otra forma, porque ya sabemos, ¿no? En todos los estudios, en todo lo que se ha hablado desde la perspectiva de género, tienen menos riesgo de exclusión social en diferentes ámbitos, ¿no? Pero, sin embargo, es en este sentido de pertenencia al barrio y en este bloque que habla de este tipo de ítems, donde se ve que las mujeres y las personas octogenarias, sin embargo, tienen un mayor, de alguna manera, protagonismo, ¿no? Y entonces hemos visto cómo esto es un factor protector de esa inclusión social, ¿no? Que es algo que hay que tener también en cuenta. Entonces, lo último que os traía aquí es algunas recomendaciones en el ámbito de las políticas que ya he visto que comentaban en la mesa anterior, ¿no? Por supuesto, ¿qué es lo que quieren las personas mayores? Vivir en su casa. El aging in place, que está ya desde hace ya unos cuantos años puesto en Europa a nivel internacional, ¿no? La gente quiere vivir en su entorno habitual, en el hogar donde ha vivido toda su vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pues lo que hay que hacer es estas políticas de vivienda que fomenten la autonomía, que se enfoquen en rehabilitar, adaptar y fomentar aumentar la accesibilidad de esas viviendas, que por otro lado el modelo de sistema de cuidados se enfoque en los cuidados domiciliarios, no tanto en el cuidado residencial, ¿no? En ese modelo de cuidados de que una persona se va a una residencia, no. O sea, lo que se quiere es que la persona esté en su domicilio y que tenga todo el sistema de cuidados de alguna manera gestionado para que ella pueda mantenerse en ese domicilio, ¿no? Con esta cercanía familiar y con fomentando todo el tema del tejido social y el sentido más comunitario y de vecindario, ¿no? Y en el ámbito de políticas para a lo mejor el diseño de nuevas viviendas, ¿no? Algo que se ha hablado y se han compartido algunas experiencias en la mesa anterior, es diseño de viviendas para todas la vida, ¿no? Con diseño centrado en la persona, desde la participación de las personas en la planificación de los edificios, por supuesto desde la cercanía de recursos, eso es muy importante. No he traído ningún dato, pero algo muy importante para las personas, ya que esa movilidad es más reducida cada vez, el entorno en el que se mueven se va reduciendo, entonces el entorno más cotidiano de su vida diaria tiene que tener los recursos necesarios para que una persona pueda
comprar, ir a la farmacia y demás, ¿no? O sea, en contra de construcciones, ¿no? Fuera de las ciudades en las que se generan edificios que no tienen a lo mejor pues comercio de proximidad y cosas así, ¿no? Hay que facilitar la cercanía de recursos y luego idear estos nuevos modelos que algunas compañeras de la mesa anterior ya han hablado, ¿no? De viviendas para toda la vida, de apartamentos con cuidados, de viviendas sociales que estén adaptadas a las personas mayores y bueno, y viviendas de este tipo que sobre todo se han hecho en Europa, pero que por ahora se han desarrollado poquito todavía en España. En España está o vives en tu hogar o te marchas a una residencia de mayores, ¿no? Y yo creo que todavía hay que avanzar mucho en este tipo de nuevos modelos de viviendas como el cohousing y demás. Y ya acabo con esto. Muchas gracias. Dejo de compartir el PPT, a ver si soy capaz. Perdonad. Vamos a ver. Aquí. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Elena. Como veis, la mesa nos está poniendo todas las caras, todos los rostros de las diferentes facetas de las mujeres, desde la violencia de género, pasando por la invisibilidad de las mujeres racializadas, a las mujeres mayores y, cómo no, como os decía cuando la he presentado, por último, pero no por ello menos importante, toda esa carga de cuidados que llevan las mujeres cuando ya están o pueden estar en riesgo de exclusión y no solo tienen que pensar en ellas, sino cómo viven ellas con sus hijos, con sus descendientes, y por eso tenemos que hablar de vivienda, de familias monomarentales, de infancia y, sobre todo, como se está poniendo, desgraciadamente, con las últimas crisis y las últimas situaciones en algunos territorios de nuestro país, la pobreza energética, que afecta tanto. Para poder hablar del derecho a un acceso a una vivienda, qué hacer cuando la vivienda no es tal porque no tiene las condiciones mínimas para una buena salud y una buena convivencia. Doy paso a Gabriela Jorquera, que nos va a hablar de todos estos temas. Gabriela, muchísimas gracias y adelante. Gracias a vosotras por la invitación. La verdad es que es una oportunidad maravillosa poder estar en una mesa como esta, hablando además de diversidad de temas tan importantes y además tan fundamentales de manera tan sustantiva. Yo, como Elena, soy más pegada a los datos, así es que voy a traer mi presentación para apoyar. Y no sé si ya veis. Sí, la vemos, Gabriela. Dile, me comunican que se le puedes ampliar. Botón Sí, F5. Sí, es que no me está respondiendo el F5. No veis pantalla completa todavía, ¿no? No. Bueno. Si es un PPT podrá poner presentación desde el inicio, ¿no? Pon, como es PPT, pon presentación, pon en modo presentación. Es que desde aquí. Sí, abajo a la derecha verás un símbolo, un icono que parece una pantalla de televisión con una patita. Lo que pasa es que tengo o veo a vosotras ahí y no tengo acceso a poder poner. Perdonad. Vale. Estos son las cosas del directo, Gabriela. No te preocupes. Ya encontré una manera fácil. Vamos a ver. Pulsa la tecla F5. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, perdona. Esto es parte del rito. Tiene que haber un problema técnico vergonzoso. Me ha tocado pasarlo. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la relación entre vivienda y pobreza, monomarentalidad e infancia.
la primera idea que os quería transmitir es que la pobreza tiene la vivienda y la pobreza tienen una relación perversa. Es decir, las personas que están en situación de pobreza experimentan con mayor frecuencia problemas en la vivienda y además los experimentan con mayor intensidad, son problemas más graves. ¿De qué hablamos cuando hablamos de problemas de la vivienda? Dificultad en el acceso, hacinamiento, características de la vivienda, dificultades en la calidad de la vivienda y, por supuesto, el problema para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda. Esta es una relación perversa, pero no nos debería parecer normal, porque si la vivienda es un derecho humano, no debería estar mediado por la renta que una persona tenga para poder acceder a una vivienda digna. Nos podemos preguntar entonces ahora a quiénes afecta más la pobreza, porque eso nos va a dar pistas también de quienes tienen mayores problemas, más y mayores problemas de vivienda. Y si nuestro criterio es edad, lo primero que tenemos que decir es que ahora, ahí está. Es que la infancia, los niños, niñas, adolescentes menores de 18 años es el grupo con mayor incidencia de pobreza en nuestro país. 1 de cada 4 niños y niñas en España está en situación de pobreza. Eso quiere decir que de los 8 millones de niños y niñas que tenemos en nuestro país, 2,3 millones están en situación de pobreza. No solo eso, sino que más preocupante aún es el 1.300.000 que están en situación de pobreza alta y el 500.000 de niños y niñas que están en situación de pobreza severa. Desde que medimos la pobreza, desde que tenemos registro, la infancia y la juventud son los grupos a los que más afecta. Esto no ha sido siempre así. Hace algo más de una década atrás eran los mayores, de los que nos ha hablado hace poco Elena, eran los mayores los que estaban más afectados por pobreza. Lo que ha pasado en los últimos años es que la pobreza se ha ido concentrando en la infancia y en la juventud. Aquí es lo que vemos en esta gráfica. La línea de arriba son las tasas de pobreza infantil y, como vemos, siempre han estado varios puntos más arriba que el resto de la población. Si lo vemos por tipo de hogar, lo que los datos nos muestran es que dependiendo de cómo viva, con quienes vivan, hay algunos hogares que tienen más riesgo de experimentar pobreza que otros. El tener hijos es un factor de riesgo de pobreza. Las familias que tienen hijos a cargo muestran mayores tasas de pobreza si los comparamos con otros tipos de hogares, y cuando miramos exclusivamente a los hogares por su composición, las familias que tienen un adulto a cargo de su de hijo o hijos, hijas, son quienes tienen mayor prevalencia de la pobreza. La encuesta continua de hogares nos dice que en España hay algo más de 1.800.000.000 de hogares monomarentales. Aquí vemos las tasas de pobreza según composición del hogar. Si os fijáis, las primeras barras que tienen tasas de pobreza más bajas son hogares sin niños. A partir de este 22,6 son hogares con niños dependientes, que las tasas de pobreza empiezan a subir, y desde luego las tasas de pobreza monomarental son significativamente más altas. Más del 40% de los hogares monoparentales están en situación de pobreza. Y aquí me voy a detener porque hay un factor género que no podemos dejar de ver, no solo porque 8 de cada 10 de estos hogares hay una mujer a cargo de sus hijos, son hogares monomarentales, por eso hablamos de monomarentalidad, sino que no solo son los más frecuentes, sino que cuando miramos las tasas de pobreza que tienen los hogares donde hay una mujer a cargo de sus hijos y lo comparamos con las tasas de pobreza que tienen los hogares donde hay un hombre a cargo de sus hijos, es que las tasas de pobreza femeninas son mucho más altas. Las tasas de pobreza de los hogares monoparentales donde hay un hombre a cargo de hijos están alrededor del 25%. Si os fijáis más cerca, bastante más cerca de la media, los hogares donde hay una mujer a cargo de sus hijos están alrededor del 50%. Es decir, que hay un factor neto
de género y de feminización de la pobreza que afecta a estos hogares. Esto es, si nos concentramos en los hijos, ¿dónde viven estos más de 2 millones de niños que decíamos que viven en pobreza? ¿En qué tipo de hogares viven? Vemos que hay una hay una sobrerepresentación de los niños en pobreza que viven en hogares monomarentales y aquellos que viven en familias numerosas. ¿Cuál es la relación, cuál es el impacto que tiene esta situación de pobreza en la situación de vivienda de estos hogares? Pues de partida los hogares que tienen menores rentas van a tener menor capacidad de poder acceder a viviendas de calidad. Esto es el primer dato, ¿no? Va a ser mucho más difícil para estas mujeres y sus hijos acceder a viviendas económicamente asequibles, que tengan características que aseguren la calidad y el bienestar y que además estén situadas en un entorno seguro. Para las familias monoparentales poder acceder a este tipo de vivienda va a ser mucho más difícil. Una de las maneras que tenemos de ver uno de estos problemas, que es que el tener acceso a una vivienda asequible, es decir, económicamente, que se pueda permitir, es el sobrecoste de la vivienda, el gasto elevado en la vivienda. ¿A qué nos referimos con este indicador? Aquí contemplamos a todos los hogares que dedican más del 40% del total de su renta a la vivienda, ¿no? A pagar la letra y también los gastos asociados a la vivienda. Lo que nos muestra es que, como veis nuevamente, son los hogares monomarentales los que están sobre representados en este indicador, es decir, los hogares que tienen menos renta van a dedicar también más esfuerzo para poder acceder a una vivienda. Se va a llevar una parte, ¿no? La parte del león de sus ingresos para poder asegurarse una vivienda. Pero además es que la vivienda a la que van a tener acceso no va a ser una vivienda de calidad. Y lo que los datos nos muestran es que hay una dimensión de riesgo que tiene que ver con las condiciones de la vivienda, que es muy específica. Habitar en una vivienda, por ejemplo, con humedades, con falta de luz diurna, que no puede mantener una temperatura adecuada en los meses de invierno, se asocia con un mayor impacto en la salud, con una mayor frecuencia, una mayor prevalencia de enfermedades físicas, y aquí están especialmente asociadas enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, estos problemas respiratorios en general, que van a ser aún más preocupantes cuando hablamos de niños, porque los niños pasan durante su desarrollo por ventanas en el que son especialmente susceptibles a enfermedades como, por ejemplo, bronquitis y neumonía. Vivir en viviendas de mala calidad aumenta el riesgo de estas enfermedades. No solo eso, en este estudio de la Organización Mundial de la Salud analizan el impacto de las malas condiciones de la vivienda en la salud tanto física como mental. Uno de los datos interesantes que muestran es que vivir en una casa con falta de luz diurna aumenta la posibilidad de depresión en un 60%, de la misma manera que lo hace vivir en viviendas con humedades y como el no tener un lugar en la vivienda para poder estar solo aumenta en un 50% la probabilidad de depresión, y vivir en casas expuestas a ruido aumenta en un 40% la probabilidad de depresión. Y, por supuesto, cuando miramos quiénes habitan de manera más frecuente en viviendas con problemas, vemos que también nuevamente los hogares monomarentales presentan mayores problemas de habitabilidad en la vivienda, y esto quiere decir que tanto estas mujeres como sus hijos están también más expuestos y tienen un mayor riesgo de enfermar tanto física como mentalmente. Si miramos los datos de infancia, en nuestro país 1 de cada 4 niños viven en viviendas con humedades y moho. 1 de cada 5 viven en viviendas que no pueden mantener una temperatura adecuada en los meses de invierno. 1 de cada 5 niños habitan en viviendas altamente expuestas a ruido. Por lo tanto, estos niños, además de la pobreza, están expuestos a mayores riesgos de salud física y mental. Por supuesto que esto afecta más a familias, a hogares que viven en situación de pobreza,
que acceden a las viviendas más baratas, que son baratas porque tienen peores condiciones. Cuando miramos el tipo de tenencia de este tipo de viviendas, están sobre representadas las viviendas de alquiler. Las viviendas de alquiler, las familias que viven en viviendas de alquiler tienen mayores problemas de habitabilidad de la vivienda. Entonces tenemos aquí un conjunto de factores entre ser un hogar monomarental, que además viven de manera también más frecuente de alquiler que otros tipos de hogares, que las viviendas en alquiler son más, tienen peores condiciones y que los hogares con bajas rentas, como son este tipo de hogares, no van a poder permitirse iniciar reformas si están en alquiler. Además, no es su decisión, sino la de su inquilino. Este conjunto de problemas además han sido más patentes durante este año de pandemia, porque la principal recomendación ha sido estar en casa, además de los meses que han sido de confinamiento estricto, con lo cual tenemos que hay los hogares que tenían niños a cargo, en especial los hogares más socialmente vulnerables, como por ejemplo son los hogares monomarentales, han tenido que estar encerrados en casa con malas condiciones y con un riesgo para su salud física y mental también mucho mayor. Esto es, además, creo que también es importante que recordemos que ninguna de estas cosas debería ser así, ¿no? Que podemos implementar políticas que puedan proteger económicamente de la pobreza a las familias más vulnerables, que podemos implementar políticas de vivienda que permitan el acceso a una vivienda digna a las familias más vulnerables y que ojalá no tengamos que hablar de las madres solas como superheroínas, que es lo que muestra el cuento de Mi Pequeña Superfamilia de la Federación de Asociación de Familias Monomarentales, que os recomiendo que lo veáis, sino que debería ser pues las políticas públicas las que cumplan su papel de protección y puedan asegurar a estas mujeres y a estos niños y niñas condiciones de vida y de calidad de vida y de vivienda adecuadas. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Quedamos pendientes del debate. Para llegar a tiempo, a las horas, al tiempo que habíamos marcado, porque estaba marcado 12:45 sin habernos alargado nosotros esos 15 minutos que nos han recortado por delante por cuestiones y hemos llegado prácticamente a 49 con todas las ponencias. La verdad es que han sido todas las ponencias tan interesantes, tan potentes y con tantos datos que preguntas. Lo que hemos recibido más que preguntas a través del chat han sido felicitaciones, agradecimientos por vuestras aportaciones, por vuestros datos y sobre todo por la potencia del discurso que nos pone a las mujeres en riesgo de exclusión en el centro imprescindible de las políticas públicas que tenemos que llevar a cabo aquellos que somos los gestores públicos del bien común. Yo os invitaría a decir alguna cosa breve, cada una de vosotras, pero antes de ello sí que quisiera un poco como síntesis o reflexión que me llevo a mi propia dirección. Como sabéis, soy por el título la Directora General de Emergencia Habitacional, por tanto soy la encargada de desarrollar esas ayudas al alquiler y ahora en estos momentos me gustaría que supierais que estamos elaborando un decreto de viviendas deshabitadas precisamente para conseguir movilizar las viviendas vacías y poder hacer esos alquileres asequibles, con precios limitados, Gabriela, para esas familias monomarentales. Evidentemente en la Consellería planes de rehabilitación para esas personas mayores y sobre todo lo que necesitamos es visibilizar esas mujeres en riesgo de exclusión, Pastora, que estamos intentando decir por solo un dato, por acompañar esa exclusión social, económica y residencial con rostro de mujer que decía al inicio de la presentación de esta mesa tan maravillosa que me ha tocado moderar. Os puedo dar un dato muy humilde, pero que nos está poniendo en el candelero por dónde tenemos que ir.
Llevamos 3 meses escasos de una unidad de antidesahucios en la dirección general que llevamos en mano, y os puedo decir que de los 109 casos que han entrado en estos 3 meses de personas afectadas en riesgo de perder su vivienda, 76 eran mujeres. Por tanto, evidentemente nos está marcando que la mujer está en exclusión residencial y es la que resulta más vulnerable. Ana Suk tenía unas cuestiones de agenda y creo que ha tenido que salir. Así que, Pastora, Elena y Gabriela, os invito a que digáis alguna cosa más. Podemos alargar hasta la 1 si queréis, no hay mayor problema. Así que, Pastora, que te has quedado con ganas de decir algo más y yo con ganas de escucharte. Bueno, no solo yo, también te tengo que decir que han felicitado por tu ponencia tan potente a lo largo del chat, así que te lo transmito también de parte de los que nos han estado escuchando. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que lo comprimí mucho los 10 minutos, espero la próxima vez podamos tener algo más de tiempo. Poco más que felicitaros por este espacio de reflexión, que son muy necesarios, hilar todo este tipo de carencias, reivindicaciones que se plantean desde una perspectiva de género en torno a los derechos sociales y en concreto de la vivienda. Algunas veces parece que estamos peleando en trincheras muy diferentes, ¿no? Hoy se ha hablado de cuestiones muy diferentes, pero creo que la potencia de este tipo de espacios es buscar las raíces comunes, ¿no? Buscar dónde están esos problemas, esos obstáculos que al final, como si tiráramos de un hilito, encontramos una raíz común a muchas de las cuestiones que hoy se han expuesto sobre la mesa. Creo que el pensar de esta manera, es decir, en una perspectiva buscando una unidad en el discurso, si bien no una homogeneidad, porque cada dolor de barriga, como yo digo, que se genera en cada lugar situado donde se vive la opresión o la desigualdad es diferente, los dolores son diferentes y los discursos y las prácticas políticas no tienen por qué ser los mismos, pero sí esta reflexión de las causas que nos traen hasta aquí, ¿no? Porque identificando bien el monstruo que muchas veces tenemos enfrente, que genera esta desigualdad, es más fácil pensar soluciones amplias. Entonces, felicitar estos espacios, promoverlos. Están bien cuando hacemos estos espacios de manera monotemática, y creo que son ricos, pero la riqueza que aporta esta coral, ¿no? Es más amplia. Que se sigan abogando por esto, de estas reflexiones, sobre todo la parte propositiva, porque algunas veces nos quedamos mucho en los análisis de la situación, que son muy dolorosos, sino dar este paso más a lo propositivo, que algunas veces desde el pensamiento crítico o de la disidencia política cuesta un poco, ¿no? Nos recreamos más en lo mal que están las cosas, y este esfuerzo de imaginación política, de poner soluciones sobre la mesa, es un segundo nivel que creo que hoy aquí se ha conseguido en gran parte. Nada más, felicitaros de verdad, tenía que salir yo también a la 1 y que espero podernos encontrar más en estas reflexiones. Un abrazo y enhorabuena sincera. Gracias, Pastora. Muchas gracias. Elena y Gabriela, vuestros datos también han sido alabados en las redes y nos han dicho que os han resultado muy interesantes y ha puesto mucho a reflexionar a nuestros participantes. Así que es vuestro turno. El primero Elena, después Gabriela y despediremos. Vale, yo por mi parte también agradecer, la verdad es que escuchar, ¿no?, los diferentes discursos, ¿no?, y las cosas que efectivamente hay algunas cosas que hay en común, otras diferentes, ¿no?, pero yo creo que efectivamente en el ámbito de la vivienda hay mucho por hacer. En el ámbito que respecta más al tema de personas mayores o mujeres que envejecen, también, o sea, yo creo que ahora desde las políticas se está empezando a pensar unas formas de viviendas diferentes, o sea, hasta hace relativamente poco ni siquiera se había pensado en esa necesidad, ¿no?, de que las personas quieren seguir viviendo en su casa y cómo dar respuesta a esa necesidad
sino que se pensaba en que una persona mayor, cuando tenía una necesidad de ayuda, pasase a vivir en una residencia. Eso no quiere la mayoría de las personas. Además, esas residencias más institucionalizadas, aunque también se están cambiando. Entonces, el abrir la mirada a otras formas y a otros alojamientos alternativos en los que desde por supuesto, el ámbito y las políticas de la vivienda tienen el protagonismo, ¿no? Porque casi todo lo que se ha hecho en envejecimiento y en personas mayores viene desde el ámbito del bienestar, los servicios sociales y demás. Parece que las personas mayores solo están en ese sentido y no en el resto de parcelas, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? que desde las políticas de vivienda se empiece a pensar en eso del ciclo vital, que las personas van teniendo unas necesidades cambiantes a lo largo de la vida y que al final de la vida, que en las etapas más avanzadas es cuando necesitan una vivienda que dé respuestas más a esas necesidades, esas viviendas son incluso más importantes, bueno, de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? La vivienda es importante para todo el mundo, ¿no? Pero la vida cotidiana que desempeñan las personas mayores o el tiempo de vida que desempeñan en esos espacios es mucho mayor. Entonces hay que pensar en cómo facilitar ese tiempo de vida, en cómo facilitar el contacto con otras personas, ¿no? El tema de personas que viven solas, cada vez esto es una realidad que yo siempre quiero desdramatizar, porque es una realidad que viene en el sentido positivo, es porque las personas quieren seguir viviendo con esta autonomía, esta independencia, con más o menos buena salud y demás, ¿no? Y entonces hay que apoyar eso, ¿no? Hay que apoyar esa autonomía, que las personas sigan viviendo en su entorno, con sus vecinos de toda la vida y demás, ¿no? Entonces yo creo que me parece muy importante este espacio, ¿no? De reflexión donde se meta también esa mirada de la vejez y de la mirada desde el género, ¿no? Porque yo creo que es lo que se necesita, ¿no? Para empezar a repensar, y por supuesto que ya se están haciendo cosas, pero que todavía son muy parciales y pequeñas y es necesario darle una vuelta. Así que encantada de estar aquí. Sí, bueno, yo he disfrutado muchísimo de la mesa, de escuchar a las compañeras. Quería rescatar dos ideas lo había planteado Pastora, de la importancia de identificar bien. Y creo que esto es fundamental, porque el mundo de lo voy a poner así, el mundo de la exclusión es el mundo de la diversidad. Las necesidades y las situaciones son específicas, y a veces cuando se piensa desde arriba, pues a nosotros nos facilita tener grupos grandes. Lo que pasa es que en la realidad, pues la gente tiene situaciones muy disímiles. Yo he hablado algo sobre monomarentalidad, pero es cierto que hay perfiles de hogares monomarentales muy distintos. Hay familias monomarentales que viven solas, hay hogares monomarentales que viven con hogares extensos, que viven con otros núcleos, que viven con compañeros, y los perfiles de estos hogares son distintos entre sí. Tienen problemas y situaciones distintas y van a requerir también soluciones diferentes. Un poco en el sentido, en el espíritu que hablaba Elena, ¿no? Que las necesidades a lo largo de la vida cambian. Y claro, lo pensaba también para mi tema, también las familias monomarentales, no, o sea, hay algunas que empiezan siendo desde el minuto uno un hogar monomarental, hay otras que llegan a la monomarentalidad. Un dato del informe de la Juventud de 2008, le preguntaba a los jóvenes sobre este tema específicamente, y 1 de cada 4 jóvenes había vivido en algún momento de su vida en una familia monomarental. Esto quiere decir que esto también, la monomarentalidad, es también una etapa del ciclo de vida. Se entra y se sale también de la monomarentalidad, ya sea porque los hijos se van de casa, porque las familias se reconstruyen, y claro, esto pone una carga, lo estoy pensando en pura, ¿no? Que te exige pensar en soluciones para realidades muy distintas, cambiantes, pero creo que además encontrar buenas soluciones adecuadas tiene que ver también con poder pensar desde la diversidad de situaciones y de la diversidad de problemas que son los que las personas viven y experimentan. Y nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Yo quizá para concluir la mesa me quedaría con esa idea
que ha lanzado Gabriela, porque efectivamente es así, porque las políticas públicas nunca son neutrales, nunca son uniformes. La uniformidad y la neutralidad en las políticas públicas genera discriminaciones y genera exclusiones y, por tanto, debemos analizar todas nuestras políticas públicas desde esa diversidad para cumplir con la diversidad y con la autonomía de todas y cada una de las personas afectadas. Muchas gracias por vuestras reflexiones, porque de verdad nos ponen en el camino de poder mejorar nuestro trabajo y nuestras políticas públicas. Seguimos en contacto y seguiremos la jornada esta tarde. Gracias.